El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hablar del maltrato infantil. ¿Qué significará? ¿De dónde saldrá? ¿Cómo sucede que hay alguien capaz de maltratar a un niño? Se ha visto esto en escuelas, se ha visto también en la casa, se ha visto en tantas partes, el maltrato infantil desde el hogar y en los ambientes públicos, educativos, académicos. Para hablar de esto está con nosotros el doctor Arturo Loredo Abdala, coordinador del Centro de Estudios Avanzados sobre Maltrato Infantil, Prevención y Prevención, ¿no? Maltrato Infantil y Prevención, SEAMI. Esas son las siglas y así las usan, ¿verdad? Del Instituto Nacional de Pediatría. Del Instituto Nacional de Pediatría. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación y dar la oportunidad para que la audiencia y ustedes aprendan un poquito más de este tema que se ha convertido en un flagelo médico-social de la humanidad, ¿no? Muy fuerte sobre todo porque ahora la intención es distinta. Yo he escuchado a adultos mayores que dicen, porque ahora los papás jóvenes dicen que no le dan una nalgada a sus hijos creyendo que los van a traumar. Y sin embargo a nosotros nos pegaban con látigos y volteados a la pared, ¿no? Y a ver, 5, 7 latigazos en los glúteos hasta que se porte bien el niño o el muchacho, ¿no? Pero esos abuelos, esos adultos mayores que nos cuentan esas historias, dicen, pero no nos traumamos ni nada, porque el papá lo hacía con un espíritu de educar. Entonces en el corazón se sentía el deseo del papá de corregir, de educar, de enderezar el camino del hijo. En cambio hoy, cuando un niño es maltratado, aunque sea por una sola palabrita, un pellizco o la indiferencia de parte de los papás, del papá o de la mamá, ahí sí se siente una intención ya perversa, ¿no? Ya lo está señalando. A ver. El maltrato siempre ha existido, el maltrato contra los niños siempre ha existido. Sí. Ahora tiene cierta vigencia porque hay más personas, más profesionales que están interesados en conocer más aspectos del problema. Los medios masivos de comunicación también, claro, cada uno con alguna intención fundamental, pero bueno, lo que queremos es señalar que esto siempre ha existido. Yo creo que ahora, después de que hemos desarrollado en el Instituto Nacional de Pediatría más de 20 años de estudio sobre esta problemática, en donde inicialmente fue vista no solamente en México, sino en casi todo el mundo, por médicos. Médicos que se daban cuenta, o que nos damos cuenta, de que las lesiones que puede tener un menor, o las alteraciones emocionales que presenta, son consecuencia de alguna agresión, de algún tipo de agresión. Entonces hemos venido desarrollando esto. En el instituto primero yo era el jefe de medicina interna, un departamento en donde veíamos enfermedades muy difíciles, cáncer, enfermedades inmunorreumatológicas, etcétera. Pero también veíamos niños que llegaban con lesiones o con alteraciones físicas, casi siempre secundarias a alguna agresión. Y entonces hacíamos el diagnóstico de síndrome del niño maltratado, en aquel entonces así se clasificaba. Y eran excepcionales, o sea, eran casos muy aislados. No era tan excepcional, ¿eh? ¿De cuántos años estamos hablando de 1984, cuando habíamos ya estado revisando hacia atrás lo que habíamos visto, alrededor de 150 niños. 150 niños que llegaron al hospital por otras razones, no porque tuvieran esas lesiones. A lo mejor tenían inflamación de una rodilla, o a lo mejor tenían fiebre de origen desconocido, tenían otra cosa, pero a la hora de estar buscando por qué había ocurrido ese fenómeno, detectábamos que también los chicos habían sido víctimas de maltrato. Bueno, ahí empezamos a desarrollar todo este quehacer y en 1997 fundé la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado. Un grupo de profesionales comandados, como yo creo que así debe ser, por un pediatra como yo,
bueno, no como yo, pues que un pediatra que esté interesado en el tópico, porque este es un problema que deja muchos dolores de cabeza, mucho sentimiento y no deja dinero. Entonces hay que dedicarse, hay que tener realmente la una vocación. Una vocación de servicio. Aparte ¿verdad? de la vocación de médico, la vocación para enfrentar estos problemas tan serios. Y solo el médico no puede hacerlo, tiene que tener aliados, otros profesionales. Nuestra mano derecha es el trabajador social. Es un profesional que va aquí y allá, investiga en la casa, en el ambiente, en la escuela, cómo se comporta, qué pasa con ese niño. La mano izquierda es el profesional de salud mental, que puede ser un psiquiatra o un psicólogo, y luego después abajo el área jurídica. Entonces ahora sabemos que este es un problema médico, social, legal. No solamente los médicos tenemos que ver este asunto, toda la sociedad en general, y todo debe estar manejado bajo un contexto jurídico que nos permita precisar cuál es la condición legal del niño y cuál es la condición legal de la familia y en algunos casos del agresor. Para decirle esto, pues hemos trabajado 16 años. Yo hasta mayo dejé la coordinación de la clínica y yo creo que por lo que hemos hecho, ahora debemos de trabajar intensamente en la prevención. Es lo que le iba a preguntar, porque están hablando de una cuestión médica, social y legal, pero hay que conocer las causas y prevenirlas. Claro. Entonces, lo que ustedes han detectado desde 1984 a la fecha en su investigación y práctica, pues ya nos da luces de cuáles son las causas. Si nos las quiere compartir, por favor. Bueno, le diría que... Y si han ido en aumento esas causas. Bueno, no tanto la causa como la expresión clínica que puede tener el fenómeno. Entonces, ahora ya sabemos que para que quede registrado el caso en el hospital o en los hospitales o en los juzgados, debe de señalarse como maltrato infantil. Porque si nosotros decimos síndrome del niño maltratado, síndrome de Kempe, síndrome de no sé qué cosa, ¿verdad?, no queda registrado porque en la clasificación internacional de las enfermedades no está considerado. Bueno, de entonces cualquier manera. Ya no se sabe qué casos tenemos. Claro, entonces, niño maltratado es el que... Maltrato infantil. Maltrato infantil. Maltrato infantil. Y ese es el delito, digamos. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero no está tipificado como delito. Sí, claro. Ah, muy bien. Entonces, pero tiene cuatro grandes grupos. El abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico y la negligencia. Casi esas 4 formas abarcan la mayoría de los problemas, pero tenemos condiciones poco conocidas, por ejemplo, el síndrome de Munchausen por poder, el maltrato étnico, el ritualismo satánico, que son condiciones que están ocasionando un daño al menor, pero que no se entienden como maltrato infantil, y después vamos a ver por qué. Y existen otras situaciones, niños en situación de guerra, por ejemplo, niños trabajadores, niños migrantes, el famoso bullying, que bueno, se ha hecho famoso ahora, el bullying, que siempre ha existido, el síndrome de alienación parental. Cuando se pelean por el hijo. Cuando los padres se divorcian o se separan, y alguno de ellos lo utiliza al menor para agredir al otro adulto, y el que es el vehículo de toda esa violencia, de todo ese coraje, es el niño. Bueno, todas estas formas hacen que nosotros señalemos que aproximadamente el 10% de cualquier comunidad pediátrica es víctima de alguna forma de maltrato. A ver, otra vez, el 10% de cualquier comunidad pediátrica se refiere a qué, a cualquiera. Cualquier comunidad pediátrica. Donde haya niños. Donde haya niños, el 10% son niños maltratados. De 100 niños, 10 han sido víctimas de alguna forma de maltrato. Y fuerte, o sea. Bueno, fuerte o qué, no. Fuerte o quedito. Fuerte o quedito. Sí. ¿Qué nos llega a nosotros? Los que tienen lesiones que requieren una atención médica de veras. ¿Cuál es la diferencia de aquel maltrato de los abuelos que daban latigazos a los hijos al maltrato de hoy que ahora, es con una carga emocional patológica de parte de los papás? Le voy a explicar. Usted lo dijo, la intencionalidad de dañarlo. El problema está que nosotros tenemos que determinar que realmente el adulto tiene intención de dañarlo. Y para esto tenemos que descartar 7 posibilidades. Primero, accidentes. Siempre nos van a decir que el niño tiene tal o cual lesión
y esto fue consecuencia de que se cayó, se pegó con se golpeó con aquello, siempre nos van a decir. Pero la exploración física completa del niño nos permite encontrar una serie de alteraciones que hablan de que probablemente ha sido agredido en otras ocasiones. Uh-huh. Tendencia o intención educativa. Hay de manera de educar a educar, ¿no? Claro. Tendencia disciplinaria, pobreza, ignorancia, usos y costumbres, y finalmente descartar otras enfermedades de los niños cuyas expresiones clínicas pueden ser similares a las que vemos con los niños maltratados. Todo ese quehacer tenemos que hacer para poder decir que este niño sí es víctima de maltrato infantil. Y entonces los papás pensionados, perder la patria potestad. Calma. Vamos a un corte y regresamos. También me interesa mucho saber cuáles son las características del síndrome del niño maltratado y si un adulto puede todavía manifestar estas secuelas, estos síntomas de haber sido un niño maltratado. Volvemos. Continuamos con el doctor Loredo Abdala y yo quisiera que nos explicara antes de continuar hablando en términos legales, en términos de cifras, que me decía en el corte que del 10% de los niños maltratados, o sea, de ese total de niños maltratados, solamente uno, de cada 100 solo uno es atendido. Ahora, yo quisiera saber si hablamos de violencia, cómo se han polarizado dos situaciones, el niño maltratado y el síndrome de emperador en el niño que maltrata a la mamá o al papá.
o a los dos, Claro. y a los abuelos y a quien se deje, al maestro, ¿no? Entonces, son dos manifestaciones de la violencia, de padres a hijos o de hijos hacia padres, y se ha dado mucho en esta época. Nosotros tenemos experiencia en el niño maltratado. Ajá. En el otro no, porque nosotros estamos viendo a chicos que han sido lesionados gravemente y que requieren una atención médica. Claro, Probablemente el otro síndrome se ve en los consultorios privados, en donde sí el niño hace un berrinche, y puede hasta insultar al papá o a la mamá, entonces, pero uno tiene que hablar con ellos, es en el aspecto básico de la puericultura, en donde el niño tiene derechos, pero también tiene deberes, tiene obligaciones. Y el papá y la mamá tienen que entender que hay que ponerle límites a los niños desde que nacen, porque el niño conforme va creciendo va queriendo expandirse, va queriendo lograr más y más y más. Y si usted no le pone un límite, vamos a un ejemplo. El niño después de los 2 meses de nacido ya no debe comer en la madrugada. Y la mamá feliz porque va a descansar, pero el niño llora. Y el papá le dice, a ver, ve qué está pasando con este niño porque mañana tengo que ir a trabajar. Y entonces le da o el pecho o le da el biberón. Idealmente es que le dé el pecho, ¿no? Pero ya no lo necesita. A lo mejor lo único que necesita el niño es que le dé un poquito de calor, de afecto, y ya lo tranquilice. Eso tiene que ser aprendido por la mamá, y por el papá, y por el niño. De tal manera que él le pone un límite. Ya no debe despertar en la madrugada. Y se va creando un ambiente cordial y respetuoso en la familia desde el principio. Pero entonces hay que educar a los padres de familia para que sepan poner límites. ¿Cuáles son los síntomas del niño maltratado y si los papás de hoy todavía viven con síndrome de niño maltratado? A ver. Por haber sido golpeados a latigazos, a lo mejor son víctimas de sus hijos y victimarios también. De estos 100 niños maltratados, uno es atendido, 99 tienen el riesgo de fallecer, de quedar lesionados, de convertirse en padres de familia, y si su niño no llena sus expectativas, entonces se puede presentar el fenómeno de maltrato. Para que esto ocurra se necesitan 3 elementos. Un niño que es especial, entre comillas, un adulto también que es especial, y un detonante. Si existe una situación del niño, entonces hay riesgo. Si existen 2 fenómenos, hay más riesgo. Pero si existen los 3, entonces habrá. ¿Cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, un niño no deseado, no planeado o no aceptado. Y el niño nace de un sexo que no se esperaba. Fíjese qué tan sencillo como eso y ocurre. Un niño que nace con una malformación congénita. Ese chico tiene ya de entrada del 12 al 14% de posibilidades de ser víctima de maltrato. Un niño que tiene una enfermedad o de ser crónica, un tirano, porque también pasa, pero estamos hablando por de ser muy maltrato. consentido, muy amado y muy proveído de todos los bienes, resulta el típico tirano de las telenovelas en su silla de ruedas. También sucede, puede ser, okay. Claro. Un niño que tiene una enfermedad crónica que requiere atención médica constante, tanto en el hospital o en el consultorio. Un niño con una enfermedad neurológica que va desde trastorno por déficit de la atención e hiperactividad hasta que sea totalmente dependiente de un adulto. Fíjese, esos niños tienen del 12 al 14% de posibilidades de ser maltratados. Y entonces nosotros tenemos no solamente que atender el problema que tiene el niño de fondo, sino ver que no haya otras condiciones que en un momento dado puedan favorecer maltrato. El adulto, persona que fue maltratada entendiéndola como fue la única persona de ese núcleo familiar que fue agredida por el papá o por la mamá. Que tenga adicciones a sustancias ilícitas, fundamentalmente. Que haya tenido historia de estar en la cárcel. Y luego hemos encontrado, pero esto no tenemos una cifra así que haya pertenecido a alguna corporación policial. Entonces, todos esos hacen factores de riesgo para unirse a un niño que tenga las características que señalé y esto. Un niño débil, tímido, vulnerable, es especialmente víctima de maltrato de su mamá o de su papá. Puede ser, no puede. Luego, del tercer factor, que el papá pierda bruscamente el trabajo, por ejemplo. Que
haya perdido, que le hayan alguna situación, por ejemplo, que le hayan robado el carro o que haya tenido un accidente, así alguna cosa que ocasione una alteración fundamentalmente en el aspecto económico. Esa situación se puede desencadenar el fenómeno del maltrato porque el niño es inquieto o débil. Entonces, todo esto hace que se conjunten los 3 elementos básicos para que ocurra el fenómeno del maltrato. Y entonces ahí puede suceder. ¿Y cuál es el síndrome del niño maltratado? ¿Cuáles son los síntomas? Las manifestaciones psicológicas. Si es física, si es abuso físico, entonces vamos a tener lesiones por golpes, con el puño, un puntapié, con un objeto, o quemaduras en diferentes partes del cuerpo, por cigarrillos, por líquidos hirviendo, le ponen una papa caliente en la boca y le quema la boquita. Eso puede ser. La lesión puede ser tan intensa que puede ocasionar la fractura de un hueso. Entonces hay fracturas. Pero puede ser en la cavidad abdominal un traumatismo que ocasione la ruptura de una víscera hueca, del intestino, la lesión del vaso, del hígado, y entonces las manifestaciones van a ser de un vientre agudo. El niño llega al hospital con un vientre agudo, lo más frecuente es apendicitis, entonces lo operan, pero el cirujano se encuentra con que el apéndice está bien. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Sangre? ¿Por qué ocurrió esto? Entonces se va para atrás para ver que eso puede ser las manifestaciones que puede tener un niño. Unas manifestaciones de abuso sexual, por ejemplo, solamente más o menos el 95% de los chicos víctimas de abuso sexual son por tocamientos. Entonces no va a tener ninguna manifestación física. Ello va a tener una manifestación emocional. El niño va a tener una serie de manifestaciones de comportamiento súbita, una baja del rendimiento escolar, alteraciones en el sueño, no se quiere dormir solo, tiene pesadillas, tiende a mojar la cama, ya no se hacía pipí, tiende a ensuciar el calzoncito, de repente. No quiere comer. Entonces la mamá se desespera porque el niño no quiere comer o la niña no quiere comer. Pero en lugar de preguntar por qué no quiere hacer esto, por qué no quiere hacer esto otro, lo regaña, le pega, lo castiga, etcétera. Pero no está investigando qué está ocurriendo. Y el niño puede decir, es que mi abuelito, es que mi tío, es que mi papá me hizo esto. No, no es cierto, es tu niño, tú estás viendo la televisión, tienes fantasías, no le hacen caso al niño. 5%, la lesión puede ser física porque ha habido penetración vaginal o anal. Entonces ahí podemos tener lesión, pero no deben de transcurrir más de 48, 72 horas para que uno explore al niño y encuentre alguna alteración. Si no, ya se fue. Y la segunda, la posibilidad de que haya adquirido enfermedades de transmisión sexual en una edad que obviamente no le correspondía. Y la otra, que es visible, un embarazo en una edad de 10, 12, 14 años. Entonces ahí está. Ahora, una alteración emocional que tienen los niños, por ejemplo, ya los mencioné cuando ocurre con el abuso físico general o en todos, el bajo rendimiento escolar, súbito. ¿Qué pasa si esta niña era muy buena y ahora está teniendo este problema? Claro, se nota que hay debilidad, poco entusiasmo, ganas de morir. Pero incluso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ni el profesor está preparado, ni le interesa, ni se involucra en la patología, la problemática del niño, y a lo mejor los papás tampoco. ¿Y el pediatra? El pediatra tiene que estar muy abusado, pero nada más le quiero decir que alrededor del 1, 2 o 3% de los niños van con un pediatra. Uf. Entonces es bajísimo. Por más esfuerzo que uno haga para educar, pues la población en general. Qué barbaridad. Entonces bueno, tenemos ese problema. Y desde la clínica que usted preside, educan a los universitarios que estudian medicina para que sepan hacer frente a esto, para que sepan ponerle el alto a los papás en una consulta médica, incluso en un momento de vacunar al niño, y advertir al papá, usted está maltratando a su hijo, se nota que lo tiene aquí. No le podemos decir así. O quién lo está maltratando, no. Nosotros tenemos que detectar esto y tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos. Porque si el niño va una vez al año al pediatra, es momento de agarrar al toro por los cuernos. Después del año, después de los 2 años debe ir 2 veces. Pero la situación económica no está así que digamos,
Y entonces no van una vez o van cuando se enferman. Y no tienen tiempo mucho para platicar, pero uno se va dando cuenta cómo es el papá, cómo es la mamá. Pero hablando del abuso físico, el principal agresor o la persona que agrede más frecuentemente es la mamá. Pero en el área urbana. Hicimos un estudio en Netzahualcóyotl y entonces de 150 niños, más o menos, el agresor fundamental era el papá de un núcleo familiar. ¿Qué sucede en el área rural? No lo sabemos porque necesitamos hacer investigación ahí para ver. No es lo mismo el norte, el centro y sur del país, el oriente. Entonces, porque nuestro país es multifacético en muchos aspectos. En el norte no regañan a los niños. En las zonas rurales, a los niños los acompañan los papás a aprender a vivir y no hay regaño. Pues a lo mejor. Ahí es acompañamiento, la educación se traduce en acompañamiento. Pero lo que yo le quiero decir es de que todos debemos hacer investigación en donde estamos trabajando. Sí. La información que yo le dé puede ser útil para la área metropolitana, en donde el instituto tiene más o menos cierta presencia. Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, a lo mejor. Claro, tenemos de otras partes del Estado de México, pero tenemos que estar muy atentos a eso. No podemos generalizar, debemos ser muy cautos para no establecer un diagnóstico erróneo, porque esto estigmatiza muchísimo. Un día... Vamos a un corte y nos platica. Podemos. Continuamos en Anunciación TV. Doctor Arturo Loredo Abdala, qué interesante plática y qué fuerte, la verdad. En verdad sí es muy serio. Muy fuerte. Ahora, ustedes están educando a los nuevos médicos, a los pediatras, para que detecten el maltrato infantil y denuncien a las autoridades o le pongan un alto a los padres de familia. Tenemos un curso de posgrado, es el único grupo que tiene un grupo de posgrado con reconocimiento de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Entonces, nadie más tiene. Bueno, para empezar, el grupo de nosotros es único, casi único. Se llama Clínica, vamos a repetir. No, bueno, la Clínica Atención Integral al Niño Maltratado, que fue la que formé y que dejé ya en mayo. Y el otro es el Centro de Estudios Avanzados sobre Maltrato Infantil. Ahora estamos dedicados, prevención. bueno, yo estoy dedicado a la investigación. Ajá. Porque ya yo creo que ya hicimos mucho, y entonces ellos tienen que seguir trabajando en eso, en atender, diagnosticar, educar con este grupo a nuestros médicos, futuros médicos y a nuestros médicos residentes, los que están preparando en el instituto para ser pediatras. Claro, los preparamos y entonces ellos detectan una manera de saber cómo se han dado cuenta los médicos jóvenes de esto, es que al principio, en 1999, 2000, teníamos 3, 5, 7 interconsultas. Alguien decía, yo creo que este niño es maltratado. El año pasado rebasamos las 250. ¿Qué quiere decir? Que los médicos ahora se están dando cuenta de lo que puede ser maltrato. Pero aquí tenemos otro problema. ¿Y la reacción de los padres de familia? Espérame. Aquí tenemos otro problema. Porque no todo lo que brilla es oro. De 3 niños en donde se sospecha maltrato, solamente en 1 se establece el diagnóstico. 2 no. 2 caen en la posibilidad de que haya sido una estrategia educativa, una estrategia disciplinaria, pobreza, ignorancia, todo lo que ya le planteé, o una enfermedad pediátrica, osteogénesis imperfecta, alguna cosa, un accidente. Entonces, eso hay que ser muy cuidadoso. En Estados Unidos en el 2005 tuvieron un reporte de 3 millones de denuncias de maltrato. 3 millones de denuncias. ¿De parte de los pediatras? No, del todo el sistema que tienen los americanos para detectar este problema. 3 millones, de los cuales se confirmó el diagnóstico en 1 millón. O sea que cualquier testigo de maltrato puede denunciar. No, algo que le parece mal. Usted no puede decir que es maltratado porque usted no sabe, porque no se ha preparado para diagnosticar esta patología médico-social legal. Entonces, yo veo que le está pegando, a ver señor, ¿por qué le está pegando a este niño? Porque es mi hijo, yo hago lo que quiera. No, sí, pero no puede hacer eso. Porque entonces usted puede hacer una denuncia, que es la otra situación que tenemos que manejar, tener la cultura de la denuncia a la autoridad correspondiente, a la agencia del Ministerio Público o ante el DIF nacional, estatal o municipal. Si usted no lo hace, pues entonces se vuelve cómplice del fenómeno. Si yo como médico no averiguo adecuadamente un caso, le voy a poner un ejemplo, la niña o el niño llega fracturado y entonces pues tiene una fractura del cúbito, pero el trazo de fractura es helicoidal, o sea que es así. Y la mamá me dice que se cayó así. Esta caída no explica el trazo de fractura que tiene el niño. Este niño fue torcido. Y si yo no hago un análisis cuidadoso de esto, y le digo, póngale al ortopedista, póngale el yeso y se va, a lo mejor mañana llega muerto. Y entonces ve todo el problema tan serio que es. Tenemos ahorita otra forma extrema del abuso físico, que es el síndrome del niño sacudido. ¿Tenemos tiempo para hablar de eso? Sí. Síndrome del niño sacudido y azotado. Dirían en Mérida, chicoleado, ¿no? No sé, ¿usted es de Mérida? Sí, soy yucahuache. Bueno, entonces resulta de que esto se ve en niños menores de 2 años en general. Es tomado del cuerpo y sacudido violentamente. La cabecita va para allá y para acá, como badajo de campana, y le va a provocar una hemorragia intracraneana y una hemorragia retiniana. Bueno, eso ya lo sabemos. Los médicos, el niño llega muy grave al hospital, llega convulsionando, llega con problema cardiorrespiratorio, llega muerto. ¿Y qué es lo que hacemos en los servicios de urgencias? Yugular la crisis convulsiva o salvarle la vida, ¿no? Pero no investigan más allá hasta que nosotros llegamos para ver por qué ocurrió eso. Y entonces ya detectamos. A ver, los niños, este tipo de niños que sufren este problema, son niños que tienen una crisis de llanto inconsolable. Son niños muy irritables o son niños que no quieren comer. Por tal razón, por tal motivo, es lo que ojalá nuestra audiencia entienda, que cuando tengan un niño con esas características, es una urgencia pediátrica. Saber por qué llora tanto, saber por qué es irritable, saber por qué no quiere comer.
porque si no, los papás que en general tienen una preparación adecuada, de preparatoria para arriba, pero son más jóvenes que el resto de los maltratadores, son de 20 a 25 años. El maltratador en general es de 25 a 30 años. Y aquí, en esta situación, predomina la agresión causada por el varón, pero no se puede saber al momento. Pero el varón es un tío, puede es ser un tío, hermano mayor, un padrino, un cuidador, un abuelo, la pareja de la mamá. Ajá, el abuelo también, paterno También, o materno. pero no tanto. En este caso son gente joven, varones jóvenes. El papá. El papá, pues el papá joven. ¿Qué porcentaje de los maltratadores son el papá? Muy bajo. Muy bajo. Y aquí en esta forma de maltrato es muy difícil de conocerlo, muy difícil. Se sabe siguiendo el proceso legal, pero cómo acusamos a una persona, es extraordinariamente difícil saber qué. Hasta que en el transcurso del problema, el papá acepta, sí, yo lo sacudí, yo le hice, pero es que me sacó de quicio, es que tengo poca tolerancia a la frustración, es que estoy estresado, es que perdí el trabajo, es que quién sé qué, pero es muy difícil. Primero tenemos que educarnos los médicos, tenemos que educar a los agentes del Ministerio Público, a los jueces familiares. Es un problemón. Ahora, lo que ustedes han observado quizás es que con frecuencia es el hombre que maltrata a la mujer y la mujer a los hijos. No. ¿Cómo se da eso? No. ¿Cómo se da el fenómeno en familia? ¿Qué dinámica han encontrado con mayor frecuencia? Cuando vemos, por ejemplo, una de las situaciones que manejamos es la violencia familiar, que ocurre alrededor del 3 al 22% de los casos, que es dificilísimo meterse en la familia para ver qué es lo que está pasando. Eso puede ocurrir. Puede ser violencia que puede llegar hasta el aspecto físico, a veces es verbal o emocional, pero bueno, pero no es que le pegue el hombre a la mujer o la mujer le pega al hombre. Es la combinación de toda la intolerancia que se tiene en un momento dado. ¿Cuándo vemos, por ejemplo, la consecuencia de violencia física del hombre a la mujer? Cuando ella está embarazada. Que le dan golpes y le dan patadas. ¿Cuál es el riesgo que tiene y por qué nos metemos nosotros? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque el bebito puede nacer antes de tiempo, o sea, ser prematuro, o tiene un peso inferior al esperado para su edad gestacional. Entonces, esto hace que nosotros pongamos atención. A ver, hicimos un estudio con 150 mamás en la delegación de Iztapalapa, que es un área donde hay mucha violencia. Y encontramos que este fenómeno va del 0.3 al 30%. Y entonces encontramos que el 5% de esas 150 mujeres habían sido víctimas de violencia. Nacieron los bebitos, ninguno fue prematuro y ninguno tuvo bajo peso. Entonces, ¿qué dice que toda la literatura internacional está equivocado? ¿Qué pasa? La idea ahora es hacer un estudio en el norte de la ciudad, en el sur poniente, para ver en diferentes áreas. Por ejemplo, la ciudad, en la delegación Gustavo Amadero, es que es muy violento ahí ese ambiente, y ver qué pasa por acá en el poniente, donde a lo mejor no es tan grave, y vamos a ver. Entonces, por eso le digo que debemos ser muy cuidadosos en lo que estamos haciendo. Y entonces la conclusión, una de las conclusiones que yo quisiera llegar es que todos aquellos que vemos niños, o interactuamos con niños, o trabajamos con niños, o tenemos niños, debemos de prepararnos en este campo. ¿Y ustedes dan cursos, talleres, conferencias, foros, seminarios? Mañana vamos a tener un curso en el Instituto de Medicina Genómica. Y ¿En dónde es? ¿A qué hora? El Instituto de Medicina Genómica, que está en Periférico y Viaducto Tlalpan. Y empezamos a las 8:30 de la madrugada. Me toca hablar a mí el ayer, hoy y mañana del maltrato infantil. Y después voy a coordinar un módulo de abuso físico. Pero vamos a tener abuso sexual, abuso psicológico, negligencia, la intervención de otros profesionales que no son médicos para ver su punto de vista, que es importante conocerlo. En fin, ayer estamos terminando un congreso anual en el Instituto Nacional de Pediatría, y bueno, yo hablé de la repercusión nutrimental en los niños como consecuencia de maltrato, y así estamos teniendo frecuentemente. Pero tenemos muchas publicaciones
Claro, todas están, o la mayoría están en revistas médicas, pero pues aquí está muy fácil, muy accesible, la mayoría en español, porque cuando mandamos un artículo a Estados Unidos me dijeron, vino a interesarme Nezahualcóyotl, eso es para los mexicanos, ¿no? Bueno, tenemos 4 libros, de los cuales 3 ya están agotados. ¿Puedes mencionar los títulos, por favor? El maltrato a niños y adolescentes, el maltrato a niños y adolescentes de editoriales de textos mexicanos, que resumen ahí, bueno, está ahí condensado más de 20 años de trabajo. El primero que yo hice, me gané el Premio Nacional de Administración Pública, que es un premiazo, fue la primera actividad del entrante presidente Ernesto Zedillo, y entonces, imagínate. ¿Cómo se llamó ese libro? El maltrato al menor. Entonces, la satisfacción de nosotros es, bueno, haber conformado esa clínica, ahora este otro nuevo grupo, está otro nuevo centro de investigación, que se está replicando en muchas partes del país. Hace 8 días estaba en Jalapa y se está replicando esto. Hace un mes estuve en Orizaba y se está replicando. Lo tenemos en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, en Hermosillo, en fin, porque se están dando cuenta de que es importantísimo tener grupos que estén trabajando lo que hicimos nosotros o hemos hecho en el instituto y que no les cuesta más trabajo que copiarnos. Que es seguir la ruta de investigación, investigación para poder sacar conocimiento, compartirlo y prevenir el maltrato. Para poder prevenir. A ver. Por eso es que dices que es muy importante distinguir entre las conductas sociales hacia el sur de la República Mexicana con respecto hacia el noroeste, con respecto al sureste, al centro, en fin. Por supuesto. ¿No? Claro. Todas las áreas tienen que estar trabajándose. Porque hasta el clima influye en las conductas humanas. A ver, los desastres que hemos tenido ahorita generan mucha violencia. Decimos, no, ¿qué tiene que ver el cambio climatológico? Pues eso, estos desastres, en donde ahora se hace aparente el pillaje, el robo, el que ahora están algunas personas vendiendo las despensas que se mandaron y las estén vendiendo. ¿Cómo es posible? Y se mueran. Pero bueno, se pierde el aspecto físico, la vivienda, el carro, etcétera, pero se pierden vidas humanas. Sí, claro. Y eso genera violencia. Y la de generar violencia es que nos podemos enfrentar a todas estas situaciones. Entonces, es un problema muy complejo que hay que ir parte por parte, no podemos brincar. ¿Pueden ya comenzar a dar consultoría familiar? Nosotros en el instituto, esa es una cosa que le toca al DIF, para eso está el DIF. Y le toca consultoría familiar, hay centros diversos en el Distrito Federal para atender estos problemas, porque si nos pusiéramos a hacer eso, pusiéramos a atender a todos los niños maltratados, se llena el hospital de puros niños maltratados. No me van a dejar los oncólogos, no me van a dejar los neumólogos, no me van a dejar todos esos. Bueno, pero ustedes pueden dar a los consultores familiares, a los que son coach familiar, a los Podemos, que son, sí, pero siempre y cuando, por eso hacemos reuniones académicas, o hacíamos, bueno, cuando yo era, se siguen haciendo, 4 simposios al año. Por ejemplo, hicimos uno de la violencia contra la mujer en las diferentes etapas de la vida. Cuando está embarazada, cuando es jovencita, cuando es adolescente, cuando está casada o está unida en matrimonio o unida con una pareja. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ella? Por lo que le pasa a ella, pero la repercusión que hay en los niños cuando se está divorciando, el síndrome de la alienación parental, que nadie le entra hasta que nosotros empezamos a buscar qué es lo que sucedía, y es que van con nosotros cuando un progenitor acusa al otro de que ha abusado sexualmente del niño o de la niña. Y entonces ahora demuéstremelo, doctor experto en esto. Pues no se lo puedo demostrar porque ya pasó mucho tiempo, pasaron 4 o 5 años. ¿Me entiende? Todo ese problema tenemos que ir trabajando, pero yo solito no puedo. Tienen que trabajar otros grupos, cada quien que tome una parte y ahí nos vamos entre todos enriqueciendo. Pues todos tus datos han estado en pantalla, yo espero que se comuniquen contigo, médicos, profesores, padres de familia, claro, consultores familiares de las distintas corrientes de terapia psicológica, y que se preparen en este tema porque hay que prevenirlo, hay que asumirlo como un problema social que tenemos todos que resolver, porque a veces papá y mamá están tan sobresaturados de angustias, ¿no?, ante los retos del día a día,
que si socialmente no asumimos la corresponsabilidad de generar la paz, no lo van a lograr en familia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.